Hola, soy Mariel Mambretti. Gracias por venir a mi canal. Hagamos libros. Hoy vamos a ver los pasos de la edición para la publicación. Cuando el autor decide publicar su obra, hace contacto con un editor y comienza el trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno? El autor va a enviarle al editor el texto en un formato editable, o sea, en un Word por lo general. Aparte, debe enviar un texto de contratapa y alguna imagen para la tapa. Si el libro tiene en su interior imágenes, estas imágenes también deben ir por separado en un formato de imagen, un JPG, un TIFF, un PDS, sí, básicamente esos son los formatos más habituales. Aunque las imágenes estén ya en el Word, es importante que se envíen por separado para que puedan tener definición de impresión. El autor tiene la obra, la envía en formato editable al editor. Esa obra está lista para ser publicada, ¿sí? O sea, lo único que tiene que hacer el editor es la microedición, o sea, limpiar el archivo para que calce en una maqueta de diseño. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque en la edición hay dos procesos importantes, la macroedición y la microedición. En los contratos de autopublicación, la macroedición por lo general no está incluida. ¿En qué consiste la macroedición? Consiste en ver la obra en su integridad, ver si es una novela, por ejemplo, ver cómo se va desarrollando el personaje, ver cómo se va manteniendo la tensión, tiene que ver con la escritura. Si es una antología de cuentos, va a tener que ver, además de con estas mismas cosas al interior de cada cuento, tiene que ver después la macroedición con el ordenamiento que se le va a dar a los cuentos. Si es una obra de divulgación, en la macroedición se va a constatar que el lenguaje se mantenga de forma continua a lo largo de todos los capítulos, que todos los capítulos se desarrollen de la misma forma o de una forma similar para no pegar saltos en la obra. Entonces la macroedición considera la obra en su totalidad. En el caso de la autopublicación se supone o se da por sobreentendido que la obra ya está íntegra y cerrada. Entonces el editor hará una microedición. Luego de la microedición, el texto va a la etapa de diseño. En la etapa de diseño se pone en página, se hace la puesta en página en base a una maqueta para que ya se visualice cómo va a hacer el libro. Como producto final de la puesta en página se obtienen las galeras. Entonces, la galera sería un archivo digital que se puede imprimir igual a cómo va a ser el libro. En esa instancia se envía para que el autor dé el ok definitivo o que sugiera algún cambio. Los cambios tienen que ser mínimos porque eso ya, como dije antes, la obra vino lista para editar. Entonces, el autor entrega la obra, el editor hace la microedición, puede que haga una corrección mientras hace la microedición. Algunos contratos de autopublicación incluyen la corrección, otros no la incluyen. Sería antes de la puesta en página el momento donde hay que hacer la corrección de los textos. Luego se hace la puesta en página, se hacen las galeras, se envían al autor para que le dé el ok definitivo o haga los ajustes necesarios, vuelve al diseñador. El diseñador es el que hace las correcciones finales, o sea, no las correcciones, sino aplica los cambios que el autor sugirió, vuelve a enviárselo al autor para el ok definitivo y el libro está listo para enviar a imprenta.
En paralelo se trabaja con la tapa. El autor tiene que enviar una imagen para la tapa o puede optar por una tapa tipográfica como este libro, donde está compuesta solamente con letras, una imagen que sugiera el interior del libro, como puede ser este caso, o puede enviarse a hacer una ilustración específica para el libro. Entonces, el autor, como decía, envía la imagen de tapa y por lo general se le solicita también un texto para contratapa. ¿Cuáles son las diferencias entre las distintas empresas o personas que se dedican a la autopublicación? Y estas son las diferencias que hacen a la obra en sí, ¿no? al resultado final de la obra. Hay editores que trabajan con el texto haciendo una macroedición, otros que no, y hay servicios de diseño exclusivo o personalizado y otros que no. En base a lo que el autor quiera para su obra, podrá elegir al profesional que más se ajuste a sus necesidades. Espero que haya servido. Cualquier cosa me escriben a la dirección de mail de abajo. Gracias.